Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. David De Brott, economista, ex jefe de estudios y desarrollo de la Superintendencia de Salud, ex jefe de los departamentos de Economía de la Salud y de Finanzas de Atención Primaria del Ministerio de Salud, asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud en regulación de sistemas de salud. Con él estamos en este minuto en contacto vía Zoom. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Gracias por despertar con nosotros aquí en Buena Costumbre para hablar de la ISAPRE. Hola, buenos días a ambos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, David. Muy buenos días, porque, bueno, hace tiempo que le estamos haciendo seguimiento a este tema tan importante y que podría eventualmente afectar al sistema de salud de nuestro país, a 3,5 millones de beneficiarios, que tengo entendido son los actuales hasta el momento. Las ISAPRE están en riesgo de insolvencia. Esa es la pregunta que te queremos hacer. Hay diversos factores, entre ellos también la reforma de salud que propende llevar a cabo el gobierno de Gabriel Boric. David. Sí, mira, a ver, hay una interrogante que está planteada hace bastante tiempo, que es ¿cuál es la situación financiera real de las ISAPRE? ¿Ya? Yo he sostenido básicamente dos cosas. Una es que la industria de las ISAPRE, ¿no es cierto?, creada en el año 81, es una industria que ha reportado muchísimos ingresos para los accionistas de esas empresas. Perfecto. Publiqué una columna hace tiempo donde muestro el volumen de utilidades que se ha acumulado en estos, básicamente desde que existen estadísticas publicadas, que es desde el año 90 hasta ahora, y son del orden de 1,6 billones de pesos. ¿Ya? Desde el año 81. No, Desde el año 90 hay estadísticas. Perfecto, ya. Hay que entender de que entre el año 82, que parten realmente, y el año 89, el volumen no era tan grande de utilidades porque la cartera de las ISAPRE era bastante más pequeña. Okay. El boom de las ISAPRE parte a fines de los 80 y particularmente durante los años 90 hasta la crisis asiática del 97. Pero esa situación que es como una visión de largo plazo, es diferente de mirar cuál es la situación financiera de corto plazo. Y esta situación es bastante compleja porque ya desde el año pasado, producto de múltiples causas, o sea, si entramos en el tema de las causas, por lo menos hay que meter unos 5 ingredientes. Si miramos la situación financiera, claramente la industria está en una situación que yo diría que con el fallo de la Corte Suprema es absolutamente inviable. Inviable. ¿Cómo se puede? Inviable, absolutamente inviable como sistema ISAPRE, ¿ya? ¿Esto cómo se puede ver? ¿Cómo yo puedo objetivar esa digamos, que puede ser una percepción, una visión? Yo lo puedo objetivar con dos cosas. Las ISAPRE del año pasado tuvieron pérdidas, que son las más grandes que han tenido en la historia, por alrededor de 150.000 millones de pesos. ¿Y a qué son atribuibles esas pérdidas, David? Digo que intervienen varios factores. Hay un crecimiento muy fuerte del gasto en licencias médicas, estuvo el tema de la pandemia, claro. Está el tema de la judicialización, ¿ya? Cuando suben los precios de los planes, crecientemente los afiliados van presentando recursos de protección, eso genera gastos por costas judiciales, se tienen que congelar los precios, por lo tanto los ingresos esperados de la ISAPRE disminuyen. En fin, hay un conjunto de factores. Bueno, por de pronto, yo diría que la cuestión más compleja es el modelo de negocio que tiene la industria ISAPRE, que tenía básicamente, o tiene hasta el día de hoy, básicamente dos componentes. Uno es el cobro diferenciado por edad y sexo. Eso quedó ya en jaque en el fallo de la Suprema 2010, y ahora listo. en el fallo del Tribunal Constitucional del año 2010. Okay. La sentencia por inconstitucionalidad de las tablas de factores, que es lo que ahora la Corte Suprema viene a resolver, ¿sí? Y el otro tema es el modelo de negocio donde la ISAPRE puede
aumentar el precio de los planes todos los años en forma unilateral. Entonces, cualquier aumento de costo que tiene una ISAPRE se lo traslada al precio de los planes. Bueno, eso también está frenado por la judicialización, en la medida que más afiliados van presentando recursos para que no les suban el precio de los planes y por lo tanto eso va generando una estrechez de los márgenes que tiene esa industria. Ahora, esa pérdida que tuvo el año pasado, este año se mantiene exactamente igual. O sea, los últimos estados financieros a septiembre de este año muestran que la industria nuevamente tiene pérdida, ¿ya? Y eso significa que prácticamente todas las ISAPRES están con pérdida. Pero hay otro indicador que es más complejo aún, que tiene que ver con lo siguiente. La superintendencia monitorea 3 estándares legales, o sea, que son los estándares que la regulación del sistema establece que se tienen que cumplir. Las ISAPRES tienen que cumplirlo. El estándar de patrimonio, el de liquidez y el de garantía. ¿Qué es lo que es el estándar de garantía? Las ISAPRES básicamente tienen, en cualquier momento, tienen una deuda con sus propios beneficiarios porque le tienen que pagar licencias médicas y tienen que hacerle reembolso. Entonces esa es una deuda que tienen con los beneficiarios. Y tienen una deuda también con los prestadores, porque tienen que pagar las facturas que van llegando. El mismo monto de esta deuda, o sea, el 100%, tienen que tenerlo en garantía en un banco, en instrumentos financieros. Entonces, hay una equivalencia en eso. La misma ley establece que las ISAPRES pueden pedir liberaciones de garantías para cumplir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un periodo normal no hay liberaciones de garantía. Pero en el año 2001, y este dato es un dato que lo estoy mirando en este momento en la pantalla, el año pasado las ISAPRES pidieron 77.484 millones de pesos de liberación de garantía para cumplir el estándar. ¿Sí? Este año, con datos a septiembre, ya han pedido 386.596 millones de pesos. Y por lo tanto, de aquí a diciembre vamos a estar en el orden de los fácilmente 450, 500.000 millones que han pedido liberación para cumplir el estándar. ¿Qué pasa si no cumplen con los estándares? Empieza un proceso de insolvencia. La superintendencia debe intervenir la ISAPRE, y si esa ISAPRE no es viable, la cartera de beneficiario o la compra otra ISAPRE o se van al FONASA y pierden todos los beneficios de cobertura y de atención con prestadores que tienen. Entonces, esa es la situación que estamos enfrentando. David, y esto nunca había ocurrido en la historia de la industria de la ISAPRE. ¿qué significa la liberación de las garantías para el sistema? Esta solicitud. Insisto, la garantía es lo mismo que manejan las compañías de seguro o los bancos, que es una suerte de depósito, para que la gente lo entienda bien, es una suerte de depósito o encaje que tiene reservado, ¿no es cierto?, la ISAPRE en este caso, para poder cumplir con las obligaciones de deuda que tiene. Ah, perfecto. O sea, es una reserva de dinero que tiene para cumplir con las deudas. Cuando estas liberaciones de garantía ocurren cumpliendo bien los indicadores, no hay ningún problema. Sería algo relativamente lógico. Retiran garantía, pagan deuda y todo se mantiene bien. Pero cuando esto ocurre en el límite, y estamos realmente en el límite, o sea, el límite es 100 y las ISAPRES están en 100.1, 100.2, 100, lo cual quiere decir que si no se le libera la garantía, no pueden cumplir el estándar. Y por lo tanto, entran ya en el proceso de intervención. Ustedes lo vivieron en la región del Biobío, claramente con la ISAPRE más vida, que fue intervenida. A mí, como jefe de estudio de la superintendencia y miembro del comité directivo de ella, me tocó ir físicamente a las oficinas de Más Vida a intervenirla, a tomar el control de la ISAPRE. Sí. Imagínense ustedes, eso ocurre con 2, 3 o 4 ISAPRE
es una crisis financiera y organizacional para la propia superintendencia, porque la superintendencia no tiene personal para hacerse cargo de tomar el control No, imposible, de no tienen la ISAPRES. capacidad. No David, tienen la capacidad. yo tengo otra duda porque y me imagino que lo que produce la crisis es la última resolución de la Corte Suprema que manda a revisar todas las alzas que se produjeron en función del cambio de planes, ¿cierto? Porque, ¿por qué planteo esto? Porque resulta que del total de los cotizantes en ISAPRES, cuando ven alzas en sus planes, solo el 20% recurrió a la justicia. Por lo tanto, hay un 80% que no lo hizo. Y eso hacía que el sistema estuviera ahí más o menos debilitado, pero no en crisis. Claro. Entonces, la última resolución de la Suprema es lo que produce este terremoto inminente del sistema, porque manda a revisarlos todos. Ese es el escenario, ¿no? ¿O no lo entiendo bien? Y hay algunos abogados que han dicho que esto no es constitucional, este fallo. Sí. Ujú. Mira, esta situación que yo les describo es anterior al fallo de la Corte Suprema, Ok. para que lo dimensionemos bien. O sea, todo esto que les estoy diciendo son datos anteriores a la sentencia de la Corte Suprema. La sentencia de la Corte Suprema le pone un candado al sistema porque básicamente lo que hace la Corte Suprema es reconocer que el Ejecutivo, o sea, los gobiernos, los distintos gobiernos desde el año 2010 hasta ahora, no resolvieron el problema de las tablas de factores. Y por lo tanto, la Corte Suprema dice, ok, a partir del año 2019, que la superintendencia dictó una única tabla de factores, a partir de ese momento el problema se encuentra resuelto. Y por lo tanto, como desde el 2019 se encuentra resuelto, las ISAPRES tienen que hacer básicamente tres cosas. Tienen que reformular todos los planes, piensen ustedes que las personas, no los planes que se están vendiendo, eso sería muy simple. O sea, se eliminan todos los planes que se están vendiendo Se vende y uno se hace solo. un solo plan. Claro. ¿Ya? Pero el problema son todos los contratos que existen, que en algunos casos son de 10 años, 20 años, 30 años, que personas tienen planes. Esos planes hay que recalcularlos y por lo tanto hacia adelante van a generar un menor ingreso para las ISAPRES, ¿ya? Y por otro lado, se genera una deuda que las ISAPRES tienen desde el año 2019 en adelante que le tienen que devolver dinero a las personas. Sí, claro. Y esa situación agrava la situación financiera. Pero esto además tiene varios elementos colaterales que son más técnicos, que probablemente los auditores que tienen mayor expertise en estos temas contables lo van a entender de manera muy simple. Como la ISAPRE tiene que reconocer una deuda, ¿no es cierto?, desde el año 2019 y tiene que empezar a devolver dinero, ese reconocimiento de deuda también afecta a los estándares de patrimonio, de liquidez y de garantía. Chuta, es enredado. Entonces, otra vez, por encima de la crisis que ya tenemos, se genera un agravamiento de esta situación contable, digamos, que va a tener efectos reales. O sea, ahora cuando a fin de mes se hagan los estados financieros de las ISAPRES, las auditoras van a tener que ponerle la firma a algo que tiene que tener reconocido una deuda que es absolutamente sospechada. O sea, yo las cifras que he escuchado son, por ejemplo, hay otro elemento en la sentencia de la Corte Suprema, que ya no se puede cobrar por los neonatos, o sea, los hijos que nacen, ¿no es cierto?, hasta los 2 años. El precio tiene que ser 0, ¿sí? Y por lo tanto, en adelante se generan menos ingresos, pero además se genera una deuda, porque por esos niños, ¿no es cierto?, se cobró desde el año 2019 hasta ahora. Eso es otra deuda. Sí, ¿sabes? Ese reconocimiento de deuda genera que los estándares se disparen. Y eso tiene que estar reflejado en los estados financieros. David de Brot, ¿sabes lo que...? Bueno, desgraciadamente se nos fue el tiempo, pero yo tengo la impresión, esto puede ser por lo mal pensado que soy, que lo que va a pasar es que la superintendencia va a chutear la pelota al córner. Es decir, no va a ejecutar el fallo de la Suprema, porque finalmente la forma de hacerse del cobro retroactivo es una prerrogativa que la justicia le dejó a la superintendencia, según entiendo.
Y esto simplemente se va a postergar, porque si no significa asumir las consecuencias y los efectos de la crisis del sistema. Entonces, es lo que creo yo que va a pasar. Sí, mira, a ver, la superintendencia tiene un plazo desde que se dictó el fallo de 6 meses para instruirle a las ISAPRES cómo se tiene que hacer todo esto. La reformulación de los planes, la devolución de las platas, cómo se refleja contablemente, etc. Que van a pedir prórroga, algo va a pasar, porque si no, ¿cómo asumen el problema? ¿FONASA está en condiciones de recibir 3 millones y tanto de cotizantes? El sistema... A ver, mira, yo ahí, y ese es otro tema, yo ahí he planteado un problema muy complejo, que es que si quiebra una ISAPRE, o quiebran 2 ISAPRES, o 3 ISAPRES, en la ley actual, esas personas tienen que irse a FONASA perdiendo toda la cobertura que tienen en sus planes. Y perdiendo además el hecho de que se atendían, por ejemplo, en prestadores privados. Entonces, eso genera efectivamente un colapso. Para el no prestador en el privado FONASA, también. Sí, para el prestador pero privado. por supuesto, genera un problema de quiebra. O sea, piensen ustedes que cuando fue el problema de la ISAPRE más vida, la ISAPRE Más Vida se llevó consigo a su principal prestador, a la clínica Las Lilas. Esa clínica hoy día no existe. Es un edificio que se ocupa en otras cosas, que fue vendido para poder pagar deuda. Entonces, piensen ustedes lo que significa que quiebren ISAPRES que ya no son de las carteras que tenía ese ISAPRE. Ahí también había integración vertical, por lo tanto el sistema también estaba viciado, pues, David, si el problema es ese. Absolutamente. A ver, este es un tema bien complejo, porque cuando las ISAPRES fueron creadas, se les permitió tener integración vertical. Las ISAPRES eran seguros y a la vez eran prestadores. Fue en los años 90 cuando se decidió que se concentraran solamente en la función de seguro. Pero esa reforma fue, digamos, la típica reforma que va a lo formal, pero no se preocupa de la cuestión real. Prácticamente todas las ISAPRES son integradas verticalmente, no en forma directa. No es que la ISAPRE tenga acciones en los prestadores, sino que hay un holding financiero que controla la ISAPRE y controla los prestadores. Y eso lo vemos en prácticamente todos los grupos de ISAPRE que tienen por detrás clínica, y no solamente clínica, hay un montón de otros servicios que están vinculados a la prestación de los servicios de salud, donde las ISAPRES tienen relación. ¿Cuándo crees tú, para terminar, David, porque se nos fue el tiempo, cuánto crees tú que futuro? Porque no se fue totalmente el tiempo, pero la pregunta para tu capacidad de predicción, ¿cuándo va a ser colapso el sistema? ¿En qué minuto? Bueno, eso es algo, sí, lo que pasa es que eso es algo bastante impredecible, pero uno podría suponer 2 o 3 cosas. Primero, durante el verano, ¿ya? Durante este verano, o sea, estoy pensando hasta el mes de febrero, ocurre toda esta cuestión de los estados financieros y la firma de las compañías de auditoría que tienen que responder a normas contables internacionales, porque muchos de estos grupos económicos están vinculados a inversiones en el extranjero y tienen que cumplir las normas IFRS. Por lo tanto, si la superintendencia no emite pronto una normativa de cómo se van a hacer las devoluciones, cómo se hace la contabilización, eso va a impedir que las auditoras puedan hacer los estados financieros de manera adecuada. Pero yo te diría que el problema más complejo es, pasados estos 6 meses, cuando ya vence, la superintendencia no puede no cumplir un fallo de la Corte. O sea, eso yo lo descartaría. Ya. Lo que pasa es que puede hacer que el fallo, puede hacer que paguen en varias cuotas, digamos. Sí, pues. A mí se me fue perdón. Sí. Puede hacer que paguen en, qué sé yo, 10 años, una cosa así, o 15 años. Pero el punto es que eso de todas maneras se tiene que reflejar en los estados financieros, porque los indicadores contablemente toman la deuda de corto plazo y la de largo. Tiene que estar provisionado igual. Tiene que estar provisionado igual, por lo tanto les pega de todas maneras los indicadores. Entonces, ya están corriendo propuestas de salvataje de las ISAPRES, ¿sí? Que incluso plantean reformas constitucionales para que
por un lado, bajan los precios por las tablas de factores, pero se lo suben por el precio base y por lo tanto quedan igual, y por lo tanto no le deben a nadie, y por lo tanto todo sigue igual. Yo creo que ese tipo de propuestas son inaceptables a esta altura. O sea, hay que resguardar a los beneficiarios en primer lugar y después ver cómo se reconocen toda esta problemática financiera desde el punto de vista de la industria. David de Brot, muchas gracias por estar con nosotros y te vamos a molestar en el futuro, Sí, de todas muy maneras. probablemente para ver todas las aristas que no alcanzamos a tratar ahora y cómo vaya evolucionando esta ¿Y cuáles son las situación. decisiones políticas Claro. que se toman en torno a esto, que es lo más importante? Porque como dicen ahora, desde un tiempo a esta parte, se trata de una noticia en desarrollo. Así es. Así que Exactamente. muchas gracias por estar acá y por comenzar el día con nosotros. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias a ustedes y encantado de poder participar nuevamente. Gracias. Ahí David. está, Buen 8 de fin la mañana semana. con Feliz 5 Navidad. minutos. El titular entonces es ISAPRE, una bola de nieve financiera.